Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que refiere a diferentes tipos de conectividades en el equipo Quora Neo y la suite de software, ¿sí? Este equipo, recuerden que tiene muchísimas alternativas de interconectarse entre balanzas, entre servidores, entre bases de datos, softwares externos. Por eso es que tenemos un mundo completo en lo que refiere a conectividad. Vamos a empezar viendo lo que refiere a los distintos tipos de paquetes de software que proveemos desde System. Tenemos la opción de la System Suite Applications, que este paquete nos va a instalar el editor de etiquetas, el importador, la página web, ¿sí? El SGB, que es el sistema de gestión de balanzas. En este caso, esta página web va a estar trabajando siempre sobre lo que es el servidor, recordemos, ¿sí? No sobre las balanzas, sino sobre el servidor. No hay que confundir la página web con la página web concretamente que tienen adentro las balanzas. Si bien tienen un formato muy similar, no son lo mismo. Tenemos la página web de la balanza y el SGB o página web del servidor. Y a su vez también tenemos lo que es el sincronizador. Es la cuarta herramienta que nos va a instalar la Suite Applications. Si no, después tenemos algo un poquitito más resumido para usuarios más básicos, que es el Neo Basic Tools, que en este caso solamente nos va a instalar el editor de etiquetas y el importador. Ambas herramientas van a estar trabajando siempre en forma directa sobre las balanzas. Ambos paquetes de software, tanto la System Suite Applications como el Neo Basic Tools, recordemos que se pueden bajar totalmente gratuito desde nuestra página web en la sección de descargas. Ahora entrando un poquitito en lo que refiere a conectividad, sí, tenemos la primera opción todas, que sería lo que es Standalone. En el caso Standalone, la balanza usa siempre su propia base de datos, ¿sí? No tiene ningún tipo de conectividad con PCs, con software. Trabaja en forma independiente, ¿sí? Tendríamos la balanza, cada balanza tiene su propia base de datos adentro, ¿verdad? Y el usuario interactúa con el equipo por medio de la aplicación de la balanza. La aplicación de la balanza sería la pantalla, ¿sí? A eso nosotros le llamamos aplicación de balanza. Es interactuar en forma directa por medio del teclado de la balanza. Como gran novedad en este equipo, tenemos lo que es el diseño de etiquetas, el formato de las etiquetas, en forma directamente sobre la balanza en formato gráfico. Eso es una gran novedad que lanzó System, ya que anteriormente todos los equipos permitían hacer edición de etiquetas desde la balanza, pero en una forma antigua, ¿no es cierto?, ingresando coordenadas, era más bien una programación de una etiqueta. En este caso es un diseño realmente gráfico de la etiqueta. ¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad standalone? Es la disponibilidad de datos, ya que están permanentemente grabados en la balanza, un costo reducido de startup, no tenemos costos asociados en absoluto, simplemente la compra del equipo, bajo riesgo de seguridad, ¿por qué? Porque está todo asociado al mismo equipo y no requiere PC ni dispositivos extras, ¿sí? Es independiente, la balanza trabaja como un ente independiente. Las desventajas de esta modalidad es la consistencia de datos. ¿Qué pasa? Se puede perder. Si nos roban la balanza, se rompe la balanza, se pueden perder. La complejidad de la gestión. ¿A qué nos referimos? A que si tenemos 2 o 3 balanzas, la gestión requeriría una gestión independiente y duplicada por cada una de las balanzas. Si cambiamos el precio de un producto, lo tenemos que ir a cambiar en las 3 balanzas independientemente. El sistema es más lento de actualizar, justamente porque cuando tenemos una actualización de precios es una actualización por cada una de las balanzas. Y el alto costo de mantenimiento, lo que implica esto, el personal que va a estar actualizando precios le va a requerir mucho tiempo si tenemos muchas balanzas. Si es una sola balanza no va a haber problema, pero si tenemos varias balanzas va a requerir un alto costo de mantenimiento en personal, ¿verdad? Vamos a empezar a avanzar un poquitito en complejidad. El equipo standalone que teníamos antes, ¿no es cierto?, que trabajaba directamente por la aplicación de la balanza, por el teclado de la balanza. ¿Qué podemos hacer? Podemos acceder por medio de un dispositivo
a la página web que tiene dentro de la balanza. ¿A qué le llamamos dispositivo? Puede ser un celular, puede ser una tablet, ¿sí? En forma directa podemos entrar a la web de la balanza y desde allí gestionar todo lo que son los precios, reportes, productos, vendedores. Ya lo vamos a ver, hay videos explicativos de cada una de estas funcionalidades. Como dato sumamente importante es que esta web viene metida dentro de la balanza. Aquí lo remarcamos, no tenemos que instalar nada, no es como en equipos anteriores que teníamos que instalar un software de gestión para gestionar una sola balanza. Aquí viene todo incluido y no hay que instalar absolutamente nada. Vale la pena remarcar que obviamente para poder enlazar nuestro celular o dispositivo con la balanza vamos a estar requiriendo una red Wi-Fi o una PC con Ethernet, ¿cierto? Es la forma de que se enlace la balanza con nuestro dispositivo. Pero hoy en día una red Wi-Fi hay en cualquier hogar o en cualquier negocio, así que es algo sumamente común. Revisemos ahora las ventajas y desventajas de lo que es esta tipología, ¿sí? Como grandes ventajas tenemos lo que es la disponibilidad de datos, porque al estar dentro de la misma balanza es en forma inmediata que los tenemos, costo reducido de startup, un celular y un router en cualquier lugar tenemos, bajo riesgo de seguridad porque no tenemos ningún tipo de dispositivo extra, es la balanza que la tenemos ahí directamente y no hay ningún tipo de servidor o periférico extra, flexibilidad de carga de datos porque lo podemos hacer desde un celular, desde una tablet, en nuestra oficina, mucho más cómodos, ¿sí? Sin tener que estar frente a la balanza. Mayor cantidad de reportes, desde la página web van a poder ver después. Hay una cantidad enorme de tipos de reportes, ya sea por productos, por sección, por vendedor, por fechas, lo podemos ir acomodando a la necesidad que tengamos. Y después, como desventajas, podríamos mencionar lo que es la consistencia de datos, ¿sí? Si se nos rompe la balanza, se nos rompe la base de datos y perdemos parte de los datos. Complejidad en la gestión, porque justamente si tenemos 3 o 4 balanzas, tenemos que actuar sobre cada una de esas balanzas, conectándonos desde el celular a la primera balanza, celular a la segunda balanza, y de esa forma tendríamos que ir haciendo la actualización de precios, por ejemplo. Por eso es que menciona también aquí sistema más lento de actualizar. Un cambio de precio implica que nos conectemos a la primera balanza, a la segunda y a la tercera en forma independientes. Alto costo de mantenimiento, lo que implica el personal que va a estar actualizando los precios. Y como contra o desventaja podríamos mencionar también que requiere un access point y que requiere de un dispositivo celular, ¿sí? Esto lo mencionamos como desventajas, si bien hoy en día en todos lados hay, pero bueno, es algo que le tenemos que estar agregando. Puntualmente, Access Point podríamos configurar un celular también que funcione como Access Point, entonces nos eliminamos esta necesidad, ¿verdad? Son distintos tipos de conectividad que le podemos ir dando a la balanza. Vayamos ahora a una opción un poquito más avanzada, el equipo standalone, como lo teníamos originalmente. De nuevo, mantenemos lo que es la conectividad por medio de un celular, ingresando a la misma página web de la balanza, ¿no es cierto? Pero ahora ya vamos a agregarle, en lugar de un celular, usemos una PC, ¿sí? En lugar de celular o una tablet, utilicemos una PC. ¿Para qué? Para que justamente la PC se conecte al router al cual están conectadas las balanzas. ¿Y qué podemos hacer desde la PC? Podemos instalar el diseñador de las etiquetas y el software de importador. ¿Qué ganamos con esto? Justamente la facilidad de diseñar una etiqueta. Es mucho más fácil hacerlo desde una PC con un mouse, un monitor un poco más grande. Es más fácil que desde la misma pantalla de la balanza. Igual eso no implica que lo podemos seguir haciendo desde la balanza. Pero en una PC es mucho más simple y más fácil. Y además que ganamos la opción de utilizar el importador. Ya veremos cómo funciona, pero la ventaja del importador es tomar un archivo CSV, por ejemplo, con 10.000 productos. El importador va a procesar esos 10.000 productos y se los va a enviar a las 2, 3, 10 balanzas que tengamos en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces ganamos la carga de productos por medio de un importador. Nos hace muchísimo más fácil la carga de productos cuando son mucha cantidad de productos, ¿sí? Sigamos avanzando. Vamos a revisar lo que son las ventajas de esta modalidad del equipo standalone más una PC más un router. De nuevo, costo reducido de startup.
bajo riesgo de seguridad, gestión centralizada usando un sincronizador, como les mencionaba antes. Si tenemos que cambiar precios en, hagamos de cuenta, 10 productos, es una sola vez que lo cambiamos y el sincronizador se encarga de mantenerlo en las 20 balanzas que tengamos. Lo que es la flexibilidad de carga de datos, de nuevo, es mucho más fácil desde una PC. Y lo que es la facilidad en el diseño de etiquetas es lo que les mencionaba del software de diseño de etiquetas en la PC. Es más ágil, más fácil de manejarlo. Como desventajas, mínimas desventajas, de nuevo, requiere de un access point y requiere de una PC. De nuevo, el tema del access point, podemos configurar la misma PC para que funcione como access point y nos evitamos el tener que tener el dispositivo de access point. Pero hoy en día lo tenemos en todos lados. Seguimos avanzando. Ya en este caso vamos a revisar un poco más sobre lo que es el equipo standalone con el importador. Dijimos que ganamos eficiencia y actualizamos todo de una sola vez. Revisemos un poquito cómo funciona. Tenemos los equipos independientes, cada uno con su base de datos interna. Seguimos manteniendo lo que es el acceso independiente a cada una de las balanzas con los editores de etiquetas, ¿no es cierto? Y lo que es el acceso a la página web. Pero si ya le sumamos el importador que vimos antes, ¿no es cierto?, que se instala en la PC, que ganamos la posibilidad de tomar archivos de CSV o archivos tipo TXT, los cuales contengan todos los PLUs y se los manden a las balanzas de una sola vez. ¿De dónde vienen estos archivos CSV o TXT? Podríamos generarlos con un Excel, por ejemplo. Desde un Excel nosotros podemos generar el archivo CSV, o si tuviésemos un ERP, también le podemos programar a ese ERP para que nos genere los archivos de intercambio de datos. Entonces hagamos de cuenta que nos llega una actualización de precios, que tenemos que actualizar 100 precios. Bueno, simplemente los actualizamos o en el Excel o en el ERP, lanzamos el comando para que nos genere el archivo de intercambio de datos y el importador de datos se va a encargar en forma automática de mandar los 100 cambios de precios a las dos balanzas en cuestión de segundos. Como resultado del proceso del importador vamos a estar obteniendo un archivo de log que nos va a estar mostrando el resultado de esa importación. Nos estaría mostrando si pudo importar o no todos los productos, si hubo alguna balanza que estaba pagada. Nos muestra un resultado integral de todo el proceso. Recordemos, esto es mucho más simple y rápido del armado de la red, ya que es simplemente conectar las dos balanzas a la red Wi-Fi e instalar el importador en la PC. Y el importador nos permite manejar los datos básicos de un PLU, que serían los precios, las descripciones, los códigos. Siguiente tipología es la de cliente servidor básico. Esta es la más común que vamos a estar utilizando en todos lados. ¿Qué tenemos? Tenemos las balanzas que trabajan en forma independiente y las estaremos conectando por medio de Ethernet o Wi-Fi, todas a un servidor, una base de datos que está instalada en un servidor. Este servidor puede ser un servidor propiamente dicho, una PC, una notebook, es más que suficiente, trabajan excelente y le sobran con las PCs que tenemos hoy en día. Y caso extremo, realmente extremo, no lo recomendamos, pero es viable, una balanza. Una balanza también podría trabajar como servidor. Una balanza podría ser para cuando tenemos dos balanzas nada más y entonces conectamos una balanza, por ejemplo la 1, con la balanza número 2 y que la 2 sea el servidor. Pero, como les digo, no es lo recomendable por la alta carga que tendría la balanza 2. ¿Sí? Tendría mucha carga de datos y mucho poder de procesamiento, ya que estaría trabajando como balanza y a su vez como servidor de la balanza 1. Y en este caso, ¿qué estaríamos trabajando? Dentro de lo que es nuestro servidor, por ejemplo la PC, tendríamos instalado el diseñador de etiquetas, el importador, tendríamos acceso por la página web o acceso en forma directa por el ERP. Cualquiera de estas 4 plataformas estarían trabajando en forma directa sobre nuestra base de datos, actualizando los datos aquí. Por ejemplo, nosotros accedemos por la página web, modificamos los precios en el servidor y en forma automáticamente eso se vería reflejado sobre las balanzas, ya que las balanzas están consultando en forma permanente los precios al servidor, ¿sí? De nuevo, cualquier tipo de cambios que hagamos en el diseño de etiquetas impactaría sobre el servidor. Y como las balanzas intercambian datos permanentemente con el servidor, estaría todo permanentemente actualizado.
Vamos a revisar ahora lo que son las ventajas de esta tipología. Consistencia de datos. Aseguramos que todas las balanzas, así sean una o 100, 200 balanzas, permanentemente van a tener todos los datos exactamente actualizados e iguales, ¿sí? Simplifica muchísimo la gestión, porque como les digo, desde una sola página web actualizamos los precios a todas las balanzas en forma inmediata y bueno, el sistema es muchísimo más ágil de actualizar. Como desventaja, disponibilidad de datos, ¿sí? Esta es la principal desventaja que tendríamos. ¿Por qué? Porque si alguna conectividad, el Wi-Fi, el cable de red se nos corta, estaríamos dejando esa balanza fuera de servicio, ¿sí? Como no va a estar pudiendo consultar al servidor el dato, se quedaría fuera de servicio. Igualmente hay una tipología, que es la que vamos a ver después, que es la híbrida, que nos permite que en ese caso la balanza siga trabajando con su base de datos local, ¿sí? Entonces no nos queda fuera de servicio la balanza. Después, como desventaja, es que requiere más infraestructura. Justamente necesitamos una PC que trabaje como servidor, necesitamos que todas estén permanentemente conectadas, necesitamos asegurar realmente una red Wi-Fi mucho más estable o Ethernet, ¿sí? Mucho más estable. Y requiere de un técnico para armarlo con conocimientos mínimos en lo que es armado de redes, pero ya no lo va a poder hacer a cualquier cliente, sino que va a requerir de conocimientos técnicos y, como les dije antes, requiere de una conexión sumamente estable porque está permanentemente intercambiando datos entre balanza y servidor. Fíjense, aquí tenemos lo que antes les mencionaba como la tipología híbrida, que es el cliente-servidor, pero con un adicional que le llamamos híbrida. ¿Para qué? Para que no perdamos la balanza ante algún problema del servidor. Esta era la tipología estándar, servidor, ¿no es cierto? Tenemos la base de datos en el servidor, a la cual accedemos por la página web o el sincronizador o lo que sea. Seguimos manteniendo lo que es el acceso por cada una de las balanzas. Aquí, fíjense, lo estamos alimentando también desde un ERP o desde el importador y nosotros mantenemos todo aquí para que las balanzas consulten permanentemente la información en el servidor y mantener de esa forma la integridad y permanente actualización de los datos. Pero como les dije, ¿qué pasa si esta conexión se nos corta? Si el servidor se nos apaga, si tiene algún tipo de problemas. Bueno, en ese caso lo que podemos agregar es la sincronización del importador sobre cada una de las balanzas. ¿Qué va a estar haciendo? Cada vez que actualice precios el importador, lo va a estar haciendo sobre la base de datos del servidor y sobre todas las balanzas que tengamos distribuidas. ¿Cuál es la principal ventaja de esta tipología? Que tenemos la funcionalidad de vendedor flotante. La funcionalidad de vendedor flotante es la que nos permite vender en la 1, seguir en la 2, imprimir en la 3, nos permite ir moviéndonos entre balanzas. Y a su vez también nos permite obtener la funcionalidad de ticket talón, ¿sí? Ticket talón sería que yo voy con un solo ticket, con un solo código de barras y mediante consultas a lo que es el servidor, estoy levantando toda la información en forma automatizada desde mi software de punto de venta. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La opción que sigue es la de red sincronizada, ¿sí? En este caso, de nuevo, tenemos las balanzas nuestras por un lado, en forma independiente. Por otro lado tenemos el servidor, ¿sí? Que nos permite alimentarlo por la página web, por el editor de etiquetas, por el importador, por nuestro ERP. ¿Y cómo hacemos para enlazar estas dos cosas? Agregamos el sincronizador. El sincronizador se va a encargar permanentemente de tomar todos los datos que tenemos en nuestro servidor y mandárselo a cada una de las balanzas, ¿sí? El sincronizador, esa es su tarea. Tomar los datos de aquí y actualizarlos permanentemente en todos los equipos. La opción que sigue, esta la vamos a estar mencionando aquí, después hay un video también, pero hagamos de cuenta que tenemos una casa central, en la cual tenemos una base de datos en un servidor, el software de edición de etiquetas, nuestra página web, y trabajamos desde casa central actualizando precios. Después tenemos sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, cada una con sus balanzas y su servidor local. ¿Cómo hacemos para mantener todo esto sincronizado? Por medio de lo que se le llama la nube, el cloud, y conexiones VPN, ¿sí? En este caso lo que estaríamos haciendo es
que toda la información que tengamos acá pase por una red VPN, se entra en la nube, ¿no es cierto?, en internet, y termina repercutiendo sobre la otra red VPN que tenemos en cada una de las sucursales. De esta forma tenemos una central, una casa central, podríamos tener en distintas provincias, ¿sí?, distintas casas de una ciudad o provincias, y todo permanentemente sincronizado. ¿Qué es la VPN? Justamente una VPN toma los datos que tenemos desde aquí, que estamos trabajando en casa central, lo codifica, ¿sí?, y lo mete en la nube codificado, y del otro lado lo decodifica para que lo podamos trabajar en la balanza. ¿Qué ventajas nos da esto? Que nos elimina la posibilidad de hackers, firewall, ¿no es cierto? Nos evita que cualquier persona desde afuera pueda interferir en nuestra información. Esta es una gran herramienta para mantener sucursales sincronizadas, pero requiere de altas velocidades y una conexión sumamente estable. Ventajas de esta modalidad es gastos de informática menores, porque no estaríamos teniendo una PC local en cada una de las sucursales, sino que tenemos una sola centralizando en casa central. Costos reducidos de software, por, de nuevo, una sola licencia de Windows, por ejemplo, en el servidor es más que suficiente. Las actualizaciones de software son instantáneas en todas nuestras sucursales. Facilidad de colaboración en grupo, independencia del dispositivo y centralización de datos. Esto es lo más importante, ¿por qué? Porque desde un solo lado centralizamos la carga de precios. Como desventaja, lo que les mencioné antes, se requiere de una conexión permanente a internet, no funciona bien con conexiones de baja velocidad, y algunas veces esto justamente puede ser demasiado lento. Una conexión a internet con intermitencias, con microcortes o bajas velocidades repercuten sobre lo que es la actualización de precios, que se hace lenta. La última modalidad de todas que vamos a estar viendo es lo que es un ERP impactando directamente en la base de datos de las balanzas, ¿sí? Nosotros tenemos las distintas balanzas y le podremos desarrollar una conexión con un ERP. ¿Para qué nos serviría esto? Para que desde nuestro propio sistema de facturación sea el encargado de mantener sincronizados y actualizados los precios en los equipos. Esta tipología la podría recomendar como la más correcta para trabajar los equipos con un ERP de un tercero, ¿sí? Es la más simple para el usuario, pero bueno, va a requerir de un programador del lado del ERP que pueda implementar lo que son las sentencias y protocolos de comunicación, ¿no? Que pueda implementar lo que es la comunicación entre el software del tercero y nuestras balanzas. Ya vamos a ver un detalle, está todo publicado y es información que vamos a estar disponible, y es información que va a estar disponible para el público en general y los programadores especialmente, pero bueno, sepan que requiere de un programador. Vamos a estar viendo también más adelante en unos videos especiales lo que es cómo levantar ventas desde el ERP que les mencionaba, para que las balanzas estén alimentando la base de datos del servidor y el ERP con un simple código de barras lo pueda levantar y emitir la factura en forma automatizada. Con esto vamos a estar ganando el hecho de que no tenemos que escanear una etiqueta por una, sino que con un solo código generalizado vamos a levantar el detalle del ticket completo. Esta funcionalidad vale la pena remarcar que también requiere de un programador, ¿sí? Revisando un poquitito lo que es la infraestructura o la interconectividad, fíjense, en este gráfico se resume. Tendríamos lo que es la base de datos central, que nosotros la podríamos estar alimentando por un ERP o un software de gestión de un tercero. De nuevo, este puede impactar en forma directa o por medio de una base de datos transaccional. Esta base de datos la podríamos estar alimentando por medio de un Excel o similar, que nos genere un CSV o un TXT, y ese lo va a tomar el importador nuestro y lo va a meter en la base de datos central. Lo podríamos alimentar por el software de diseño de etiquetas, lo podríamos alimentar por el software de gestión de balanzas, la página web, ¿no es cierto?, que va a estar editando los datos de la base de datos. Y la última forma de alimentar datos a esa base de datos, esto sí ya es para un uso un poquito más avanzado,
y más que nada para lo que son los administradores del sistema informático es el pgadmin, ¿no es cierto?, que es una herramienta para visualizar y editar datos de la base de datos centralizada. Esto es para usuarios avanzados realmente. Una vez que tenemos todos los datos de la base de datos central actualizados, los podemos empezar a enviar a las balanzas. ¿De qué forma? En forma directa, ¿no es cierto?, por la modalidad cliente-servidor. En este caso la balanza se conecta en forma directa con la base de datos central, ¿sí? No hay ningún intermediario. Por otro lado, podremos implementar la funcionalidad híbrida. ¿Se acuerdan que la híbrida requería del sincronizador, el cual le mandaba la información a las distintas balanzas, ya sea en modo cliente-servidor para mantener la disponibilidad de datos en caso que este cliente se corte, o tendríamos también la opción de pegarle directamente a las bases de datos internas de las balanzas para cuando trabajan en forma independiente, ¿sí? Estaría tomando el sincronizador, estaría tomando los datos de la base de datos servidor y se la manda a las balanzas. En esta última modalidad mantenemos el acceso a los datos por medio de la aplicación de la balanza o el teclado de la balanza y por medio de la web de la balanza, ¿sí? ¿De qué forma estaremos accediendo a esa web? Desde el celular o de la tablet de la PC. Este es un esquema general de todo el tipo de interconexiones que admite la suite completa de equipos Neo. Muchas gracias y cualquier consulta estamos al 0810 888 7978.